Entonces, bueno, les hablaré acerca del trabajo que he estado realizando en los últimos meses. Primero que nada, bueno, se preguntarán, pues, ¿qué es un patrón de Moiré, no? Básicamente, probablemente lo han visto muchas veces en la naturaleza. Es cuando tienen dos sistemas que tienen periodicidades, pero que, digamos, están desfasadas una de la otra. Pueden tener una periodicidad distinta. Y, por ejemplo, aquí les dibujo, pues, dos ondas. Si tienen una longitud de onda similar, pero varían, aunque sea por muy poco, esa pequeña diferencia, conforme te vas trasladando, en este caso son ondas, pues, espaciales, conforme te trasladas en el espacio, va aumentando ese pequeño desfasamiento tal que esa interferencia comienza a ser aquí, como pueden ver aquí, que es la suma en la verde, empieza a ser destructiva y después nuevamente empiezan a sumarse hasta que se cumple todo un ciclo. Entonces, estamos sumando dos sistemas con periodicidades cortas, pero el sistema resultante tiene una periodicidad de onda mucho más larga. ¿Ok? ¿Y esto dónde lo ven? Bueno, por ejemplo, en telas. En telas es muy común que debido a básicamente los patrones de las fibras, pues se forman esos patrones de interferencia y puedan ver en algún tipo de textiles, pues patrones como este, ¿no? Donde básicamente, a pesar de que la separación entre las fibras, pues es muy pequeño en comparación, el patrón emergente de larga longitud de onda, pues es muchísimo mayor, ¿no? Y pues en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta jaula, ¿no? Tienen, digamos, el mallado, pero al proyectarse la sombra entre dos de estas mallas, pues igual hay interferencia destructiva y constructiva y aparecen patrones con una longitud de onda mucho mayor. ¿Ok? Bueno, ahora que saben que es un patrón de Moiré, voy a hablar acerca, pues, del material donde los estaremos aplicando. Que probablemente ya lo conozcan, el grafeno durante los últimos 20 años lo han estado vendiendo como una maravilla, como que no, pues va a haber de todo, ¿no? Va a haber baterías de esto, va a curar el cáncer, va todo. Y bueno, a final de cuentas esto es un proceso lento, todavía no hay como que muchas aplicaciones comerciales, pero pues sigue el estudio de grafeno y pues esperamos, ¿no? Que conforme avanza más la tecnología, pues podamos desarrollar dispositivos grafíticos. Y bueno, grafeno también es bastante conocido porque les dio el premio Nobel a André Geim y Konstantin Novoselov por lograr su síntesis, porque antes se creía que un material bidimensional no podía existir, que era muy inestable y terminaría corrugándose. Pues bueno, ellos lo lograron con una técnica llamada exfoliación mecánica, que solo consiste en tomar cinta adhesiva y arrancar capas de un cristal de grafito hasta llegar a capas del espesor de un solo átomo. ¿Ok? Y bueno, ellos lo identificaron al ponerlo en un sustrato de dióxido de silicio y pues por contraste óptico identificaron que sí tenían muestras del espesor de un átomo. ¿Ok? El grafeno tiene una red cristalina en forma de panal de abeja. Aquí estos circulitos son átomos de carbono y bueno, básicamente tienen enlaces, tienen tres enlaces. En sí, el grafeno tiene cuatro electrones de valencia, de los cuales tres se utilizan para formar estos enlaces para cada átomo y queda un electrón que ese es el que le da sus propiedades electrónicas. Digamos que es el electrón que está delocalizado y bueno, es responsable de sus propiedades. Entonces, estos átomos hay de dos tipos, los negros y los blancos. Son inequivalentes entre sí porque, bueno, si yo estoy en un átomo negro y me voy a otro, suponiendo que esto fuera infinito, yo no distingo, ¿no? Yo veo exactamente lo mismo, tengo simetría de traslación. Pero entre uno blanco y uno negro, bueno, aquí en uno negro tengo un enlace hacia arriba y dos hacia abajo. En cambio, en un blanco tengo dos hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? Están relacionados por una rotación de 180 grados. Entonces, pues son inequivalentes. Entonces, para describir el cristal, necesito considerar que hay dos átomos distintos, pero ahora sí tomo esta celda, que le llaman la celda unitaria, en rojo, y básicamente yo puedo ir repitiendo esta celda y yo creo todo mi cristal. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos estos sistemas periódicos, pues es muy útil utilizar la transforma de Fourier y pasar a espacio de momentos, espacio K, en momento cristalino, porque básicamente así como el sistema es periódico en espacio real, en espacio de momentos también es periódico y ahí es más fácil trabajar el sistema. Aquí se tiene lo que se conoce como una zona de Brillouin, que básicamente aquí donde está la gama es el cero, Kx y Ky igual a cero y pues todos son valores de momento, ¿no? Fuera de esta zona, el sistema es periódico, tal que si yo me voy en momento, digamos, hacia aquí arriba, regreso por abajo, ¿no? Entonces, aquí están todos los momentos
a los que tiene acceso el grafeno. Y bueno, para estudiar ese tipo de sistemas, algo muy común es utilizar un modelo de amarre fuerte, donde, digamos, se puede ver aquí fea la ecuación, pero simplemente estos son operadores de aniquilación y creación, tal que yo aniquilo un electrón de un nodo tipo B con una posición R más delta J, y yo lo creo en un sitio atómico de la subred A en posición atómica R. O sea, básicamente solo está describiendo los vecinos, como los posibles saltos de los electrones en mi red, y que los acompaña este T0, que se le conoce como el salto o el hopping, que básicamente es una medida del traslape que hay entre los orbitales de estos dos átomos, y me dice que tanto se delocaliza, digamos, el electrón entre esos átomos, y me da la escala de energía del sistema. Y bueno, este hamiltoniano simplemente al pasarlo en espacio recíproco llegamos a un hamiltoniano que es diagonal en momento en K, y es trivial diagonalizarlo y obtener lo que es la dispersión de grafeno, que es la relación pues, energía-momento, que se ve de esta manera, donde aquí lo estoy graficando sobre la zona de brillón, que les digo que pues aquí básicamente todo lo demás es periódico, es seguir repitiendo esto para cualquier valor de momento. Y bueno, una de las cosas interesantes de grafeno es cómo se ve su dispersión a bajas energías con respecto del nivel de Fermi, que el nivel de Fermi es a donde está la energía, donde está nuestro llenado. Es decir, en grafeno, como recordarán, pues teníamos dos átomos por celda, tenemos dos electrones que hay que llenar, perdón, tenemos dos electrones con los que vamos a llenar nuestros estados, pero básicamente a cada una de estas bandas tenemos degeneración de spin porque no estamos considerando spin. Entonces, al meter los dos electrones, terminaríamos pues al nivel justamente donde se tocan estas dos bandas. Y alrededor de estas dos bandas es donde ocurre pues física muy interesante, porque tenemos lo que se le conoce como una dispersión pues lineal, tal que podemos hacer una aproximación de bajas energías, y los electrones de grafeno quedan descritos por una ecuación efectiva de Dirac, donde se le conoce como la velocidad de Fermi, que está relacionado pues con la pendiente de la energía con respecto a acá. Ok, bueno, y en teoría de bandas, básicamente, dependiendo de cómo están el traslape entre estas bandas, si no lo hay o si están separadas, es si tenemos, por ejemplo, un metal, un semiconductor o un aislante. Si aquí donde ocurre el nivel de Fermi, que es la línea puntilla negra, hay estados, tenemos un metal. Si están ligeramente separadas, tenemos un semiconductor, porque al no tener estados ahí, digamos, no conduce, pero digamos que es manipulable todavía con dopaje, por ejemplo, o algún potencial electrostático todavía de hacer que el material conduzca. Pero cuando esta brecha energética, el gap, es muy grande, es cuando tenemos lo que se conoce como un aislante, ¿no? Y las bandas, a final de cuentas, vienen de tener pues, los orbitales atómicos, que por separado, pues tienen energías definidas, pero conforme empiezas a acercar los átomos para formar tu material, tu cristal, pues empiezan a ver y por exclusión de Pauli se empiezan a hacer como combinaciones lineales de estos orbitales, y en vez de tener pues muchos estados degenerados como si estuvieran los átomos separados en un infinito, pues se crean estas bandas, ¿no? Ok. Y entonces en grafeno, pues tenemos a nivel de la energía de Fermi que sí hay estados, pero tienden a cero, como se tocan en ese punto. Entonces a grafeno se le conoce como un semimetal. Pues es metálico, pero ahí los estados, digamos, tienden a cero. Es un caso como particular. Ok, ahora, con grafeno, con la red hexagonal de grafeno, podemos formar patrones de Moiré. Por ejemplo, aquí lo que les muestro son dos capas de grafeno, una en azul y una en rojo, pero espero no les cree un Moiré artificial al pasarlo en sus computadoras. Pero bueno, aquí podemos ver cómo hay un desfasamiento ligero de un ángulo pequeño, y lo que sucede es que aquí están alineados los dos capas, y bueno, los hexágonos están alineados, se ve aquí más blanco. Pero conforme te empiezas a alejar, pues bueno, ese desfasamiento pues se empieza a acumular, tal que ya empiezan a ver como combinaciones de azul y rojo, ¿no? Porque ya dentro de un hexágono ves parte de la capa de abajo. Conforme tú haces más grande ese ángulo, se va formando aquí el patrón que tiene una longitud de onda más corta. Y aquí vemos cómo vamos aumentando el ángulo. Y bueno, espero que puedan ver así como se forman estos patrones. Y es decir, a menor ángulo, más larga es la longitud de onda. Y a mayor ángulo, pues es más corta, ¿no? Ok, ¿y esto por qué es interesante en los materiales? Bueno, porque originalmente cuando tratamos solo con grafeno, pues les decía que solo había dos átomos inequivalentes. Pero aquí,
como mi periodicidad del sistema se vuelve mucho más larga, entonces yo tengo que considerar en cuenta todos los átomos que hay en esta supercelda, que sería esto que les muestro aquí en amarillo, por ejemplo. Ahora en vez de tomar dos, pues tengo cientos o incluso miles en algunos casos, ¿no? Dependiendo del ángulo. Y aparecen pues diferentes dominios. Por ejemplo, las regiones donde están alineadas las capas se le conoce como AA, porque digamos que está el A con el A de arriba con el A de abajo, y digamos hay otros que se llaman BA o AB, que es básicamente quedan alineados el B de una capa con el A de la otra y viceversa. Y bueno, esto causó mucho revuelo porque en estos materiales se había teorizado que al girar estas dos capas y para ángulos pequeños, pero alrededor de 1,05 grados, muy específico, digamos, las bandas a- de bajas energías, que son estas que muestro aquí, se vuelven planas. Y como les dije, la velocidad de los electrones se asocia con la pendiente de las bandas. Si tenemos bandas planas, entonces son estados cuya velocidad tiende a cero. Son estados que están localizados. Y aquí lo que se muestra es resultados de experimentos de cómo se ven que los electrones se localizan y justo aquí en las regiones más claras y justamente se relocalizan en las regiones AA, donde se encuentran alineadas las capas. Entonces, básicamente tienes los electrones que están localizados y al disminuir la velocidad significa que tienes una energía cinética reducida. Si tú tienes tu energía cinética reducida, le das la oportunidad de que los efectos de correlaciones produzcan pues, fases correlacionadas, como superconductividad o aislantes correlacionados, etcétera. Entonces, bueno. Y bueno, posteriormente esto se había teorizado alrededor del 2010, 2011, lo de las bandas planas, y bueno, sí había como un intento experimental de encontrar fases correlacionadas, pero pues la manipulación para llegar como que a ángulos específicos, pues era bastante complicada desde un punto de vista experimental, pero finalmente en 2018 se logró medir superconductividad en bicapa de grafeno rotada. Es decir, grafeno por sí solo no es superconductor, pero básicamente le pegas otro, lo giras 1,05 grados y tienes un material superconductor. ¿Ok? Y aquí lo que se muestra en esta gráfica es la resistencia en función del llenado. El llenado que básicamente lo vas moviendo eh, en otros materiales se movería con un dopaje, lo cual es bastante complicado porque eso queda fijo a la muestra que tú haces, pero aquí en materiales bidimensionales tú puedes cambiar el llenado simplemente con un potencial electrostático y vas modulando pues la energía de todos los sitios de tu sistema y pues vas barriendo eh, diferentes llenados, ¿no? Y justamente aquí hay ciertos llenados donde se pueden ver, aquí las diferentes gráficas son diferentes temperaturas. La resistencia se va a cero, tenemos aquí superconductividad. Aquí se muestra, por ejemplo, en estos puntos, que se alrededor de pues aquí dice menos 2,17 y 1,72 en función de temperatura, ¿no? Como vas bajando la temperatura y pues aquí cerca de 200 milikelvin, pues tienes superconductividad. Entonces, bueno, esto en el área de estado sólido, pues sí causó movió mucha atención hacia esta área. Mucha gente empezó a tener bicapas, ya sea de grafeno rotada u otros materiales. Y bueno, algo complicado de este tipo de sistemas es que, como les dije, tienen muchos átomos dentro de una celda, lo cual hace que sea complicado estudiar desde un punto de vista teórico o numérico. Entonces, digamos que nosotros lo que buscamos es, bueno, alguna alternativa, sistemas que manifiesten propiedades similares, pero que sean más transparentes, pues para su estudio, ¿no? Entonces, bueno, aquí eso ya lo dije. Entonces, nosotros recurrimos a deformar grafeno. Deformar grafeno tal que podamos tener la localización de los electrones, pero lo hacemos tal que sea en patrones unidimensionales. Entonces, esto, pues, en vez de que el número de sitios, pues, dentro de tu celda te escale como L cuadrada, pues te escala simplemente como L, pues donde L es la longitud de tu sistema, ¿no? Y bueno, y la manera en la que se introducen las deformaciones es simplemente modificar ese hopping que les había comentado, lo del traslape entre orbitales, porque básicamente si deformas el material tal que los átomos se acercan,
pues crece el traslape, si tú los alejas, disminuye el traslape, ¿no? Y eso pues queda modelado de esta manera, de esa manera se modifica nuestro Hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos nosotros es considerar una deformación tal que las posiciones atómicas, es decir, tenemos una posición para cada sitio, X, Y, pues se ve modificada tal como X, Y más U de Y, donde U de Y es simplemente un coseno. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nuestra modulación que solo se introduce en el eje Y, pues esto lo podemos, como tenemos periodicidad en el eje X, esto efectivamente lo podemos mapear a una cadena unidimensional, donde esta dirección pues es donde va la modulación. Ok, entonces, básicamente nuestro sistema se trata de una cadena unidimensional con una modulación en sus enlaces. Que estos enlaces adquieren una dependencia del momento en la dirección X para tomar en cuenta el hecho de que en realidad pues viene de un material bidimensional. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace es que eh, tenemos dos tipos de integrales de salto que llamamos, las TY y TX, donde TY son estas que están en gris, TY porque están alineadas con el eje Y, donde va la deformación, y TX porque tienen una proyección en X, que son estos que muestro de color negro. ¿Ok? Y bueno, la expresión de ellos, pues eso simplemente depende de la deformación, ¿no? La diferencia en cómo se ve el desplazamiento. Es decir, si yo muevo un sitio, digamos, en la dirección positiva, pero el otro también lo muevo en la dirección positiva, tal que el cambio en la distancia es cero, pues no me va a cambiar el enlace, ¿no? Pero si muevo uno hacia arriba y el otro hacia abajo, digamos que estoy estirando el enlace y pues es básicamente cómo se modela esto. ¿Ok? Y dependiendo de los parámetros que utilicemos, pues esto nos cambia bastante las propiedades resultantes. Por ejemplo, aquí les muestro un caso en el que consideramos la cadena sin la deformación. Y bueno, aquí básicamente tenemos igual los conos de Dirac de grafeno, solo que aquí lo que sucede es que como estamos considerando el- una celda que es una larga longitud de onda en Y, digamos que el momento en KY se cuantiza. Y son por eso que en vez de que sea una estructura 2D como había mostrado al inicio, eh, tenemos una estructura 1D, pero donde aparecen pues varias bandas por esa cuantización de KY. Y bueno, dependiendo de esa modulación, por ejemplo, si ya metemos la modulación, pero tiene una longitud de onda larga, el efecto es pues básicamente mínimo, no se nota. La dispersión sigue igual. Si introducimos que la deformación tenga una periodicidad exactamente igual a la de los átomos del grafeno de la misma subred, en este caso, digamos, los círculos indican rojos para subred A y azul para subred B. Si consideramos exactamente la misma periodicidad, pues todos los átomos de una misma subred van a haber un desplazamiento igual. Y digamos que si cambiamos ligeramente la fase, pues podemos alternar entre dos casos, ¿no? Donde en un caso los A's, digamos, los movemos hacia arriba, los B's hacia abajo, o viceversa. Entonces estamos ya sea estirando o comprimiendo distintos enlaces. Pero lo interesante aquí es que cuando consideramos una deformación que es ligeramente distinta de la periodicidad de átomos de la misma subred, aparece un patrón de Moiré. Justamente aquí, pues la distancia entre círculos, pues nos dice la distancia que hay entre átomos de una misma subred y la oscilación, pues es la longitud de onda de la deformación, pero se ve que la oscilación efectiva está dada por oscilaciones de una longitud de onda mucho más larga y al ver la dispersión vemos que tenemos bandas planas, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, eh, esto analíticamente, si sustituimos las posiciones discretas de los átomos de la subred A y la subred B en la deformación, pues vemos que obtenemos de manera efectiva la deformación para cada subred, ¿no? Donde aquí lambda cero es la longitud de onda corta, la que se muestra aquí en negro, y aquí lambda sería la longitud de onda efectiva, que es una longitud de onda larga. Bueno, ok, entonces, básicamente, estas bandas planas, si nosotros graficamos la densidad de probabilidad de sus estados, el que se muestra aquí en la bolita en negro, pues vemos algo como esto, donde la densidad de carga está mostrada por las líneas rojas y azul, donde roja es para la subred A y azul es para la subred B. Vemos que sí, son estados que están localizados y que se encuentran
polarizados en su red. Es decir, aquí se localizan, pero solo los electrones les gusta estar en los sitios que están aquí en rojo y aquí solamente en los que están en azul, ¿ok? En la subred B. Y bueno, aquí los colores que se pintan aquí como en rojizo y azulado son cómo se ve la deformación en esa región. Si las líneas grises, pues, y negras indican los dos tipos de enlaces, por ejemplo, aquí los enlaces grises son débiles y los negros son fuertes, y acá los enlaces grises son los fuertes y los X son más débiles, ¿no? Entonces aquí muestro esquemáticamente cómo se ve la deformación localmente. A estos, por ejemplo, que se comprimen los grises, se juntan estos dos y son como dímeros. Entonces eso le llamamos dimer-like, por eso el DL. En cambio, en estos, que se alejan más los grises, los negros van juntos, pero si me regreso aquí tantito, son estos que están en negro, son los que son relevantes, que se forman como estas cadenas. Entonces por eso le llamamos CL de chain-like. ¿Ok? Entonces lo que encontramos justamente es que estos estados se localizan en estas paredes de dominio, de domain walls, donde separan estas dos regiones, ¿no? Si yo estoy aquí y me muevo para la izquierda, tengo chain-like, y si me muevo a la derecha, tengo dimmer-like. ¿Ok? Y bueno, si aquí en graficar las bandas, a cada estado coloreamos de acuerdo a su valor esperado de en qué tipo de región están sus estados localizados. Es decir, como este estado, ¿no? Se localiza en la región Chainlike. ¿Qué tanto? Pues lo voy pintando, ¿no? Vemos cómo claramente hay contribuciones de estados de tipo cadena, que son estos que están aquí en rojo, y en estados tipo dímero, que son estos que se muestran en azul. Que los cadenas pues tienen a ser metálicas y los dímeros aislantes. ¿Ok? Bueno, entonces esto es como se ven pues las bandas y los estados localizados. Bueno, y estos estados se localizan exactamente en estas fronteras de dominio para un valor de QX particular, que es el que correspondería al punto el punto de Dirac, que es donde las bandas se tocaban. Pero si yo me desvío ligeramente, bueno, si yo me desvío de ese valor, la forma en general se mantiene, pero digamos que los centros de localización se van moviendo, exceptuando ya si me salgo de la banda plana en esta región. En esta región, digamos, esto es periódico, entonces aquí estas como gaussianas se van moviendo y ya empieza a haber un traslape. Aquí se juntan porque aquí separo en la línea sólida subred A y la línea punteada en subred B. Ya cuando se empiezan a ver traslape entre las dos subredes, ya son estados de energía distinta de cero, ¿no? Y se levanta. Pero en general, pues son estados como estos aquí que se muestran en verde y azul. Y ya conforme me desplazo en momento, pues es mover el centro de la localización. Bueno, básicamente, cuando hay una deformación en grafeno, los electrones de grafeno lo ven efectivamente como un campo magnético, pero es un campo magnético que no rompe simetría de inversión temporal. ¿Ok? Y a lo que quiero llegar con esto es que, bueno, aquí este campo, aquí el potencial vectorial pseudomagnético, pues está dado por la diferencia que hay entre los tipos de Hawkings. Que si fueran iguales, si fueran homogéneos, esto es cero, y pues bueno, ya regreso a mi caso original. Entonces, al resolver para estados de energía cero, yo puedo llegar a una ecuación de Dirac como esta, donde ahí metí todo dentro de esto que le llamé una masa, que depende de la deformación y del momento, que de esta dependencia es lo que me da justamente ese movimiento de los centros de localización. Pero bueno, entonces llegamos a una ecuación de Dirac con una masa dependiente de la posición. Y esto es básicamente el modelo de Jackie-Revy, que dice que si tú tienes una ecuación de Dirac con una masa dependiente de la posición y hay inversiones de masa, es decir, cambios de signos en la masa, tú vas a tener estados localizados ahí y son estados de energía cero. Entonces, aquí básicamente lo que les muestro en puntos es de diagonalizar numéricamente el sistema en el modelo de amarre fuerte y la línea son estas soluciones analíticas que les muestro aquí. ¿Ok? Entonces, pues sí, de acuerdo con esta masa, como cambia el signo, se localiza uno u otra subred. Como hay un cambio, hay un signo más menos, pues las dos subredes ven la masa con signo contrario, tal que para el azul, aquí donde esta es positiva, pues es negativa y viceversa. Entonces, digamos que de esta manera caracterizamos estas bandas planas y sus estados de manera analítica. Otra manera de hacerlo es por pseudoniveles de Landau, como en la deformación efectivamente se ve como un campo magnético y los campos magnéticos tienden a localizar los electrones en órbitas de Landau, pues bueno, algo análogo sucede aquí, donde básicamente hacemos por simplicidad, a primer orden en Y, linealizamos el campo vectorial pseudomagnético, pero y sacamos dos hamiltonianos locales.
uno para los de donde se localizan la subred A y otro donde se localizan los de la subred B. Y bueno, básicamente aquí podemos obtener unos hamiltonianos locales muy bonitos en términos de operadores de aniquilación y creación de oscilador armónico y sacar los niveles de Landau, pseudo niveles de Landau, que para materiales bidimensionales van como raíz de n. Este, no, perdón, con la ecuación de Dirac van como raíz de n. Bueno, entonces aquí lo que les muestro son las bandas en negro, las bandas que obtenía de sacar mi dispersión numéricamente, que les había mostrado antes, y las líneas rojas son graficando estos pseudoniveles de Landau que calculamos, y pues se puede ver que hay bastante concordancia, sobre todo pues en estas regiones, ¿no? Y aquí lo que muestro son 4 de estos estados, que muestro aquí en las bolitas. Y esos estados los grafico la solución numérica, no la analítica. Porque la analítica que tengo aquí, como pueden ver, son espinores que van como estos psi de n son estados de oscilador armónico unidimensional. Y van como en una subred tengo el n y en la otra el n más uno. Pero en el estado base, en el estado de energía cero, pues básicamente el n es el estado base y el otro es cero, que es el estado que está totalmente polarizado en una subred, que es lo que se ve. Conforme yo me voy a estados de mayor energía, pues son como estados de oscilador armónicos, pero ya empieza a aparecer aquí donde tenía el estado base en el rojo, ahora tengo el primer estado excitado del oscilador armónico que tiene un nodo, y el estado base me apareció en la subred azul, y, y pues así se sigue ese patrón, ¿ok? Bueno, entonces ahí están, ya caracterizamos los estados en un modelo continuo, conectándolo con el modelo de Jackie-Revi y aparte como pseudoniveles de Landau. Ahora sí vamos a las correlaciones. Para eso hay que expandimos el sistema en ondas planas, pero en ondas planas que contengan la periodicidad completa del sistema, porque aquí teníamos un parámetro Y de la posición, y nosotros usualmente en un cristal cuando trabajamos o nos vamos completamente a momento. Aquí estamos haciendo como una especie de base mixta, entonces ahora vamos a pasarlo todo a momento, ¿ok? Tal que descomponemos todo en una expansión en ondas planas GY, que van como 2pi sobre la longitud de onda efectiva. ¿Ok? Y al hacer eso, podemos tener un hamiltoniano que, como les digo, no aparece ya la Y, todo es en términos de K. De K y que va conectando por diferentes vectores G, ¿ok? Que básicamente son armónicos de la expansión de Fourier. Y bueno, esto básicamente lo que me hace es pasar mi problema de espacio real a una red en espacio de momentos, donde tengo estados de momento K, estados de momento ese mismo K con más un GY, más dos GY, más tres GY, etcétera. Me formo una red en espacio de momentos que están conectados justamente por los coeficientes que determino por la transformada de Fourier. Una ventaja de esto es que yo puedo truncar esta red en espacios de momentos y recuperar la física de las bandas de baja energía, todavía disminuyendo más el costo computacional del problema. Por ejemplo, aquí lo que les muestro abajo es la comparación en gris de diagonalizar el sistema que yo tenía en mi hamiltoniano más fuerte con este hamiltoniano considerando una sola cantidad de vectores G con 3, con 9, con 21. ¿Ok? Y con 21 aquí se puede ver que esta roja y la gris son básicamente ya iguales. Y en cambio, básicamente el tamaño de mi matriz, en este caso para 21 sería, como son dos operadores, sería 42 por 42. En cambio, en el otro caso, en este caso que estoy simulando son 128, ¿no? Entonces, pues sí me reduce considerablemente el tamaño de mis matrices. Bueno, ahora ya que hice la expansión en ondas planas del hamiltoniano, voy a pasar con el potencial de Hartree, que este se introduce dentro de una aproximación de campo medio. Es decir, en vez de considerar tal cual la interacción de electrón-electrón, pues se considera como se ha afectado el electrón por un potencial asociado a la distribución de carga promedio de los demás electrones, ¿no? Ok, entonces introduzco mi potencial de Hartree, donde básicamente igual hago una expansión en ondas planas, Gn, y bueno, estos términos de aquí son simplemente la transformada de Fourier del potencial de Coulomb, y esta es la transformada de Fourier de mi inhomogeneidad en la distribución de carga. Aquí asumimos que a neutralidad de carga, la distribución de carga es uniforme,
y pues solamente alrededor de neutralidad de carga los estados que vas poniendo son los que te introducen las inhomogeneidades que dan lugar a un potencial de Hartree. Y bueno, esto, bueno, se calcula de esta manera, que es un cálculo autoconsistente. Básicamente cómo funciona es que elegimos un llenado, hasta un llenado fraccionario, hasta qué fracción de la banda queremos llenar. Entonces consideramos los estados dentro, entre neutralidad de carga y el nivel de Fermi que nos da ese llenado. Al hacer esta suma, obtenemos nuestra distribución de carga, bueno, nuestra inhomogeneidad en la distribución de carga. Con eso obtenemos el potencial de Hartree. Y con el potencial de Hartree se lo añadimos a nuestro Hamiltoniano, que nos da, diagonalizamos de nuevo para obtener nuevos estados. Y pues así, de manera iterativa, hasta que obtenemos convergencia. ¿Ok? Y bueno, estos son los resultados de agregar el potencial de Hartree a nuestras bandas. Aquí en la figura A tenemos las bandas planas que están resaltadas en negro. Y bueno, al considerar más llenados, digamos, en llenado igual a cero, pues la carga es homogénea, no hay potencial de Hartree asociado, entonces no hay, pues no se ve modificada. Pero cuando ya metemos, por ejemplo, en llenado fraccionado un tercio, dos tercios o uno, donde igual tenemos degeneración de spin, entonces estas bandas tienen, pues le caben hasta dos electrones. Vemos cómo hay como una traslación rígida de esta región de la banda plana, ¿ok? Como si acá se quedara más como fijado, pero esto sube. Y entre pues más subimos el llenado, pues estos estados van subiendo más en energía. Y aquí lo que se muestra en el lado en C es cómo se ve el potencial de Hartree para cada caso en el mismo color. ¿Ok? Y esto se debe ya que, pues bueno, al final de cuentas, el Hartree viene de la distribución de carga. Entonces, los estados que llenas, el potencial de Hartree se va a parecer a esos estados. Entonces, al incluir el potencial de Hartree, esos estados, como son parecidos al Hartree, son los que se van a ver más afectados y los va a subir en energía. Es decir, los estados que se han levantado aquí son porque su distribución de carga se asemeja a el potencial de Hartree. Y en otras regiones donde la distribución de carga es más diferente, como en los bordes, como habíamos mostrado, como les mostré antes, de cuando ya se levanta la banda plana, pues ya esa distribución de carga es diferente al potencial de Hartree, entonces ahí no lo levanta como en este caso. Y bueno, este es un comportamiento que también se ve en bicapa de grafeno rotada. Aquí lo que les muestro es un trabajo de unos colegas del IMDEA que lo hicieron para bicapa de grafeno. Y bueno, para algunos ángulos, alrededor de 1 grado, pues ven cómo se ve este efecto, ¿no? Donde rojo es sin el hard tree y luego ya le van variando los llenados en los demás colores, ¿no? Y como hay como esta traslación rígida, mientras dejas unas regiones que no se parecen al potencial de hard tree, se quedan fijas. Entonces, bueno, tenemos algo en común en nuestro sistema. Y justamente en estos sistemas donde la banda plana sigue el nivel de Fermi al introducir el potencial de Hartree, se espera que el rol de las correlaciones pues, sea más fuerte, tal que nos dé una posible superconductividad. Entonces, pues procedimos a hacer el cálculo. Ah, perdón, estoy adelantando. Algo más que encontramos aquí al aplicar el potencial de Hartree es que nos aparecieron soluciones, al hacer la autoconsistencia, nos aparecieron soluciones de simetría rota. Bueno, si nosotros al sistema lo perturbábamos, rompiendo las simetrías y dejándolo evolucionar, pues llegaba a soluciones metaestables que tenían simetrías rotas. Particularmente en esta se muestra una de cuando está la simetría de subred rota, donde el A y C corresponde a las bandas y la distribución de carga del caso que les mostré previamente. Y acá es el caso de simetría rota, donde pues igual los dos partimos del caso negro en llenado cero, y conforme vamos subiendo el llenado, pues se ve que se abre una brecha. Y esta brecha está asociada porque usualmente, si tú tienes degeneración, pues está asociada a una simetría. Aquí al romper la simetría de subred, eh, pues resulta en la aparición de un gap, una brecha. ¿Ok? Y bueno, aquí se muestra cómo es la inhomogeneidad en la distribución de carga y cómo son estados que principalmente están localizados en una subred, porque la sólida es la subred A y la punteada es la subred B. Entonces aquí tenemos, digamos, localizado principalmente en subred A y en la subred B pues no hay una pues, distribución como tal. ¿Qué es lo que muestro aquí esquemáticamente? Donde en rojo para A y en azul para B, como utilicé antes. Bueno, aquí tenemos las dos pobladas y digamos que aquí tenemos solo en la región de acá de la subred A con electrones. Y bueno, no solo encontramos simetría de subred rota, también, por ejemplo, consideramos el caso de más de una celda.
donde aquí lo que les muestro son dos celdas que divididas por esta línea en el medio. Igual, si perturbamos aquí, rompíamos la simetría y dejamos evolucionar el sistema, llegamos a soluciones metaestables que rompían la simetría de traslación. Cabe mencionar que igual, en este caso, nunca encontrar el estado base siempre era el simétrico, pero al menos en el caso de la simetría superior rota, encontramos que si estirábamos un poco más los valores permisibles para la deformación, sí llegaba a ser el estado base el de simetría superior rota. Pero bueno, en estos casos, tanto aquí que usamos dos celdas o aquí que consideramos tres celdas, siempre el caso con simetría de traslación era el estado base. Ok. Y bueno, ahora sí nos fuimos a calcular superconductividad. Ok. Y lo utilizamos con el formalismo tipo Conn-Luttinger dentro de una aproximación de fase aleatoria, RPA, donde básicamente, pues, bueno, usualmente ven escuchado, supongo, de la teoría BCS, donde el apareamiento de los electrones está mediado mediante fonones. Bueno, ese no es el caso en Conn-Luttinger. Aquí se toma que los pares de electrones se originan debido a interacciones al potencial de Coulomb que se ve sobreapantallado, tal que, tal que hay regiones donde este se vuelve atractivo. ¿Ok? Como se muestra aquí esquemáticamente en la figura. Aquí el potencial, la línea azul es el potencial de Coulomb sin apantallar y aquí, esquemáticamente la línea roja es el potencial ya apantallado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, hay regiones donde se sobrepantalla y llega a ser negativo, y lo que nos indica que el potencial pues es atractivo y permite la formación pues de pares mediados por esta interacción atractiva. ¿Ok? Y bueno, este formalismo se ha utilizado bastante para calcular las temperaturas críticas superconductoras en otros sistemas grafíticos con mis colegas del IMDEA. Aquí les muestro una tabla, por ejemplo, de comparación del experimento con sus trabajos teóricos. Y bueno, pues le pegan pues bastante bien a distintos materiales como pues bicapa de grafeno, tricapa de grafeno. Y bueno, este que hice este trabajo es porque estoy aquí, tomé esta figura de ese trabajo que es en grafeno altamente dopado. No hago referencia a esto, ¿ok? Bueno, entonces procedimos. Para eso, bueno, es algo complicado, no le tienen que prestar atención realmente aquí a las ecuaciones. Más que nada, el primer paso es calcular la susceptibilidad electrónica, eh, que es función de los traslapes entre las funciones de ondas separadas por vectores, esos Gs que les mostraba antes, porque aquí en los sistemas de Moore hay una complicación que en otros materiales simplemente que se calcula los estados, bueno, tengo un estado, un electrón momento K y con un electrón de momento K más Q, pero aquí en los sistemas de Moore básicamente tienes que considerar esos vectores Gs de la supercelda, tal que en vez de solo tener K y K más Q, tienes K más Gm con K más Gn más Q. Y esto se vuelve una matriz, como muestro aquí en los subíndices. Entonces, donde pues toma todas esas combinaciones y pues sí vuelve la chamba un poco más complicada. Y bueno, para apantallar el potencial simplemente es con esta ecuación, muy sencilla, las dos son matrices, donde esta es una matriz, donde los elementos diagonales pues es el potencial de Coulomb. Es el potencial de Coulomb donde se evalúa a los distintos vectores que se están considerando. ¿Ok? Y el potencial de Coulomb aquí es básicamente igual a como lo habíamos tomado antes, pero aquí se considera el potencial que está apantallado por dos gates. Y bueno, básicamente al hacer la transformada Fourier del potencial de Coulomb con esas condiciones a la frontera, pues adquiere esta forma que básicamente te lo regulariza en Q igual a cero. Y bueno, aquí lo que les muestro en estos son los elementos de matriz del potencial de Coulomb evaluado a un momento cero para el caso sin apantallar y apantallado. Entonces, algo que pueden ver es que en el caso no apantallado, los elementos máximos llegan alrededor de 1100 mileelectronvoltios y en cambio en el otro caso los valores máximos llegan como a 150 MBs. Entonces tenemos una reducción casi de un orden de magnitud. Además de eso, aparecen estos canales que están fuera de la diagonal, asociados a estos procesos de Moiré que les decía de los vectores GM, GN. Y lo más interesante es que ciertos componentes se ven aquí en azul, que eso indica que son negativos, es decir, son pues canales atractivos. Aquí lo que les muestro son algunas de esas componentes ya en función de Q y pues como si tenemos regiones atractivas. Bueno, entonces tenemos todo para calcular la superconductividad utilizando
esto que se conoce como la ecuación del gap linealizada, donde, bueno, esta es la manera en la que se define esta matriz gamma, que se le conoce como el kernel superconductor. Igual no tienen que prestarle tanta atención. Aquí el detalle simplemente es calcular todos los elementos de esta matriz y diagonalizarla, donde la temperatura entra implícitamente a través de la distribución de Fermi-Dirac, que es estas F minúsculas. ¿Ok? Entonces, si empezamos a una temperatura alta, digamos, y vamos viendo cuál es el máximo eigenvalor del kernel, y conforme vamos bajando la temperatura, ese eigenvalor va subiendo. En el momento en que este eigenvalor llega a 1, nos indica que ahí hay un polo y es donde ocurre la transición y hay una solución no trivial superconductora. Entonces, de esa manera se determina la temperatura crítica. ¿Ok? Entonces, lo que calculamos aquí fue para tres casos: el caso NH, que es sin el potencial de Hartree, y el azul y el rojo son cuando consideramos el potencial de Hartree. El potencial de Hartree en la solución que era simétrica en subred y la que rompía simetría de subred. Y pues vemos que obtenemos la temperatura crítica más alta en el caso cuando metemos el potencial de Hartree y es simétrico, llegando casi hasta 10 kelvins, lo cual en comparación de otros sistemas grafíticos pues es bastante alto. Y bueno, aquí lo que muestro pues son los parámetros de orden de cada caso, que algo que nos dicen es, por ejemplo, en el caso en negro y rojo, son estos son antisimétricos. Bueno, entonces los pares netamente tienen que ser antisimétricos. Entonces nos dice que tendríamos tripletes de spin. En cambio, en el caso azul, que de hecho es el más alto, este es simétrico. Entonces la parte antisimétrica tendría que venir de los spins. Entonces tendríamos un singlete de spin. Y otra diferencia que hay entre estos casos es que estos subíndices son índices de banda. Estos dos primeros son términos intrabanda, mientras que este es un término pues, interbanda. En estos dos casos este es cero, pero en el caso en azul, cuando tenemos el potencial de Hartree simétrico, es distinto de cero. Y de hecho, pues bueno, que este es el único que tenemos esta contribución distinta de cero y que sea el caso que tenemos la temperatura crítica más alto, pues nos hace pensar que por ahí hay algo involucrado. Entonces, aquí, por ejemplo, comparo en el caso que está en celeste, es igual que como lo mostré ahorita, y el caso que está aquí en azul fuerte es si yo desprecio las contribuciones por términos interbanda. Y vemos que la temperatura crítica decae mucho, ¿ok? Pasando de máximos de casi 10 a 2 Kelvin, ¿no? Entonces sí, son clave en este sistema con este tipo de potential tree las interacciones interbanda. Entonces aquí finalmente lo que les muestro es cómo fuimos también modelando este eigenvalor del kernel que se relaciona directamente con la temperatura crítica, como aquí si apagamos los términos interbanda, el eigenvalor, el más alto, va subiendo, subiendo, subiendo conforme nosotros eh, aumentamos estos términos interbanda. Y aquí, bueno, es un ejemplo de cómo se ve la matriz del kernel, ¿no? Usualmente solo los términos intrabanda son los relevantes, que serían los cuatro cuadrantes de las esquinas, y en muchos casos, para varios sistemas, todo lo demás se puede hacer cero, facilitando bastante los cálculos. Pero bueno, aquí, como pueden ver, no es el caso, ¿no? Si hay bastantes términos que son distintos de cero y es necesario tomar en cuenta todo para obtener la temperatura crítica adecuada. Y bueno, en conclusiones, básicamente encontramos bandas planas que se originaron por un patrón de Moiré que ocurre entre la red del grafeno y la deformación que aplicamos. Y con estas bandas planas encontramos que presentan unas características que se parecen a otros sistemas como bicapa de grafeno rotada, donde tenemos esa fijación de la banda plana al nivel de Fermi, es decir, esa traslación rígida, y aparte encontramos superconductividad, pero tenemos la ventaja de ser un sistema más tratable numérica y analíticamente. También encontramos formación de pares electrónicos que pueden ser ya sea tripletes o singletes de spin, dependiendo si consideramos o no el potencial de Hartree, y esta inusual relevancia de las contribuciones interbanda. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan preguntas. Vale. Pues muchas gracias, Celia, por presentarnos aquí un panorama de una visión del grafeno que al menos yo en lo particular no conocía.
Vamos a abrir un momento de preguntas. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta a Elías. Rodrigo, sí. Hola Elías, ¿me escuchas? Sí, Pues muchas felicidades, quiero darle un aplauso, excelente charla y me pareció impresionante todo el trabajo que han hecho, ¿no? Eh, pues gracias. lo que quiero preguntar, bueno, me llama mucho la atención las similitudes en fenomenología que miran eh, aplicando una deformación a la red respecto a lo que se ha encontrado de la rotación de la bicapa, ¿no? O sea, Sí. parece que ven cosas prácticamente la misma fenomenología. eh, y me llamó la atención en específico la aparición de electrones que están descritos por la ecuación de Dirac. Este, y bueno, yo estoy acostumbrado, y creo que en mi formación no llegué a ver la ecuación de Dirac, pero la ecuación de Schrödinger. Entonces, me queda tengo curiosidad de saber cuál es el origen de la parte relativista. O sea, acá, nomás debido a una deformación, ya sea uniaxial, como lo hicieron ustedes, o por rotación, ya aparecen estos electrones de Dirac. Entonces, cuál es el origen de eso? Si tienes como una intuición que me puedes decir. Bueno, ahí principalmente es por la geometría, es una cosa que tiene que ver con la geometría de la red hexagonal. De hecho, sin la deformación, igual tienes una descripción de los electrones de grafeno por la ecuación de Dirac. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí, o sea, tenemos así es nuestra dispersión y esa peculiaridad, ¿no? De que tienes esa dispersión lineal hace que tú al hamiltoniano efectivamente, pues esto ve como una expresión lineal y que corresponde con un hamiltoniano descrito por una ecuación de Dirac. Y eso también al grafeno, por ejemplo, le dan propiedades que asimilan pues, partículas ultrarrelativistas, por ejemplo, algo que ha llamado el tunelaje de Klein, donde el grafeno puede, los electrones de grafeno, digamos, con cierto tuning de parámetros, puede llegar a hacer transmisión a través de barreras con un 100%, por ejemplo. Pero bueno, al agregar la deformación, básicamente lo que estamos modificando esta ecuación de Dirac es en agregar esta masa que depende de la posición, que nos da lugar a estos estados localizados. Pero sí, a fin de cuentas, el origen de esta ecuación de Dirac, pues sí, te diría que es una combinación de la geometría tal que la frustración de las funciones de ondas da lugar a un comportamiento tipo Dirac. Muy bien, muy bien. Y otra cosa que me llamó la atención es el confinamiento, porque parece que los electrones, o sea, a pesar de ser relativistas, en realidad, pues, están confinados, ¿verdad? O sea, cuando hablaste del hopping, se refiere a que está como pasando de un estado confinado a otro. O sea, tal vez es como una propiedad cuántica que desconozco, pero si nos podrías explicar un poquito más del hopping. Sí, básicamente es como, ok, al tú describir el sistema de grafeno, o sea, en general con modelos de amarre fuertes, tú consideras que sí hay electrones que están bastante. Básicamente, los electrones, los orbitales de estos electrones se encuentran como por separado, se encuentran localizados. Digamos que si matas el hopping, es como si tú tuvieras estados totalmente pues localizados. Tienes un electrón en cada sitio. ¿Ok? Al introducir este hopping, básicamente es lo que te permite esa delocalización, que empiecen a moverse los electrones. Y bueno, es lo que ya te da tu contribución de energía cinética y por lo tanto tu dispersión. Si mataras ese hopping, pues básicamente tendrías un estado eh, de energía cero, sin dispersión, totalmente, los electrones totalmente localizados en cada átomo. Ya. Y bueno, solamente una última pregunta para aclarar lo del hopping. En el hopping, ¿los electrones todavía se están moviendo a velocidades relativistas o están como apantalladas su velocidad? El hopping O está sea, ¿cuál sería pantalla. la velocidad de los electrones haciendo hopping? Uy, uy, ahí sí no sabría decirte como tal en cuanto a velocidad, más que nada. mm, mm, Porque supongo que sí podría sacar algo relacionado, pero generalmente esto pues tiene que ver con
traslape, ¿no? De los orbitales, o sea, de qué tan fácil pues se mueven unos entre otros, ¿no? Ya la velocidad más que nada pues la ves en como velocidad de grupo, como el transporte como colectivo de los electrones, ¿no? Pero Ujú. como definir como el velocidad de salto de uno, o sea, mecánica cuánticamente, pues está, no, sí lo veo Ok, complicado. ya. Muchas gracias, Elías. Sí. Gracias a ti. Gracias. Gracias. No sé quién levantó primero la mano. Aquí me sale Edilio y luego Edgar. Sí, correcto. Primero Edilio. Ah, yo. Ah, hola, buenas tardes. Muy interesante plática, Elías. Tengo una pregunta sobre la interpretación física de la masa negativa que pusiste más adelante y su correspondiente con el modelo de Landau. O sea, si nos podrías explicar. O sea, yo desconozco mucho del tema, entonces me gustaría entender esa interpretación. Yo creo que te refieres a la densidad o qué tiene que ver con esto. Ok, sí, aquí digamos que llamarle una masa es como estirar un poquito el concepto, más que nada matemáticamente, o sea, aparece como de manera efectiva, ¿no? Como tenemos nuestra ecuación de Dirac y como a final de cuentas, pues bueno, todo lo que acompañe, que no esté con la derivada, lo llamamos masa y bueno, aparece pues esta masa, ¿no? Las regiones negativas, pues bueno, también, mm, pues no, igual no suena tan descabellado, al menos en cuanto a ecuación de Dirac, porque aquí tenemos materiales que son electrones o son... La falta de electrones también les llamamos huecos y esos generalmente se describen con una masa negativa. ¿Eh? Entonces, básicamente, más que... Usualmente estas masas aquí, no sé, en vez de ser como electrón, positrón, aquí es como electrón hueco Ok, y es algo... ya, entonces te refieres como a los huecos, ok, ok, Sí. ok, va, ok. Y lo otro es como el modelito de Landau, eso es como un modelito efectivo que no apela a esta descripción de partícula hueco, o todavía apela a esa visión. A ver, ¿cómo, perdón? Aquí, por ejemplo, la energía, los niveles energéticos no apelan a este concepto de partícula o hueco en la red, ¿no? Ajá. O en qué está basado este modelito de Landau. La suposición base, pues, ya, nada más es. Ok, bueno, pues básicamente esto es como similar a cómo se comportaría los electrones, las órbitas, si aplicaras tú un campo magnético. Básicamente cómo se van localizando en estas órbitas de Landau. Entonces, matemáticamente en el grafeno, como estas deformaciones se ven como un campo magnético, pues te permite hacer un desarrollo análogo, tal que tú puedes hacer una descripción de tus estados como si fueran orbitales de Landau. Es básicamente lo que se está haciendo. Ok, O sea, no es exactamente, por eso solo es como en esta región que pega, pero digamos como es una comparación, para estos estados asemejan a o son descritos similarmente a pues, electrones en órbitas de Landau. ok, ok. Está bien, Vale. gracias. Gracias, Edilio. Elías, no sé, Edgar, ¿era el que seguía? ¿Tenías alguna pregunta? Sí. Hola Elías. Oye, está bien, bien, bien bonito el tema. Lo llevas muy bien. La verdad es que muchas felicidades. Es muy interesante ver lo que se puede hacer con el grafeno. Y sobre todo porque pues, ya se sabían algunas propiedades, lo que pasa que pues ahora lo están haciendo en monocapas y con muchas aplicaciones, ¿no? Eh, Dentro de tu tratamiento matemático y dentro de tu eh, protocolo de cómo vas investigando esto, eh, ¿crees que puede existir la posibilidad de generar alguna malla dopada con algún otro elemento, vaya, algún ion metálico, no sé, cadmio, cosas de estas que ayudan como a, eh, o algún semiconductor, por ejemplo, que te pudiera ayudar a mejorar la conductancia, ¿no? La transferencia de los electrones,
que tienes es duda totalmente de no saber del tema, o sea, pero hay muchos materiales que, por ejemplo, dopan a la red cristalina de algunos otros elementos para mejorar sus propiedades. Entonces, ¿crees que pueda ser posible hacer esto con tu sistema? Eh, no sé si particularmente con mi sistema, o sea, particularmente la peculiaridad aquí es que me estoy creando una banda plana a mi nivel de energía cero, entonces como que ya no tengo la necesidad de dopar para, o sea, básicamente estoy en el mejor lugar, ya dopar al contrario sería contraproducente que me moviera de esta banda plana, pero lo que sí es que si no tenemos la deformación que estamos considerando, de hecho es el trabajo doctoral de un compañero también de estudiante del doctor Gerardo Naumis, donde si consideran que dopan grafeno con terbio, me parece, pueden subir el nivel bueno, si se ve mi cursor, como a esta altura, digamos, donde aquí donde justamente en el máximo, digamos, de esta curva, donde aquí, digamos, tienes muchos estados, básicamente se comporta como una banda plana, que en la proyección que tenemos sería este punto. No sé si ven cómo las bandas, digamos, convergen aquí. Ujú. Aquí hay muchos estados, y bueno, básicamente al dopar con terbio logran llegar a ese nivel y ahí encuentran superconductividad. De hecho, esta figura, justamente este que dice this work, este término es de grafeno dopado con terbio, donde ahí encontraron también superconductividad. Ok, pues la verdad es que muy interesante, ¿eh? Y además bonito de ver. Se generan patrones así todos bonitos de ver, que son muy estéticos, pero además toda la matemática que hay, ¿no? La verdad es que es muy, muy bonito tema. Muchas felicidades. Gracias. Sí. Muchas gracias, Edgar, Elías. No sé si alguien más quiera preguntar algo Si no, lo que podemos hacer es, voy a parar la grabación y si alguien quiere preguntar off the record,